Buenas tardes para todos. Muchas gracias, Edwin, Eric, Juan Esteban. Muchas gracias a todos, a Colombia FinTech, por esta invitación. ¿Ahí? Perfecto. Perfecto. Muchas gracias por la invitación, esta posibilidad de mostrar en la agenda el trabajo que hemos venido realizando en la unidad de regulación financiera, estos últimos avances que hemos tenido y también sé que es muy del interés de todos ustedes lo que tenemos hacia adelante, lo que se viene dentro de este pipeline de grandes proyectos que estamos trabajando en conjunto con Colombia FinTech y con la industria FinTech en general. En primer lugar, creo que resaltar, y es muy importante y muy al lugar, resaltar un par de los avances más recientes que hemos tenido. El decreto 1357, ahora el superintendente estaba mencionando un poco los avances que hemos tenido en el tema de crowdfunding y creo que fue un primer acierto en comenzar a mirar cómo engranamos todos los desarrollos fintech y estas innovaciones que estamos viendo a nivel mundial para que hagan parte del marco regulatorio y en efecto podamos ver cómo se desarrolla la innovación y cómo se desarrollan estas actividades y todo haciéndolo dentro de un marco regulatorio claro, que sea flexible y que sea acorde precisamente con estos retos que estamos haciendo. Este fue uno de los decretos donde comenzamos a recoger esos principios de proporcionalidad, donde comenzamos a ver qué tipo de actividades y qué tipo de riesgos se generan de las actividades que estamos pensando plasmar allí y ser coherentes en la regulación en estos riesgos que se están asumiendo. Fue un decreto que trabajamos en conjunto con toda la industria, hubo una participación muy activa por parte de ustedes, lo cual siempre agradecemos esa participación constante, activa, donde pudimos fortalecer lo que fue el resultado final en forma de este decreto 1357, que queda allí plasmado. Además tuvimos la oportunidad de tener unas mesas de socialización después donde pudimos explicar todas estas consideraciones que tuvimos a lo largo de la construcción del proyecto normativo, ya ahora en la forma del decreto 1357. Pudimos además poner sobre la mesa todas las razones por las cuales estábamos tomando las decisiones de movernos dentro del mundo de valor, de movernos dentro de los mundos y el resultado final que ustedes ven aquí plasmados. Es una herramienta fundamental que creo que nos pone, entre otras, como pioneros en la región en tener avances en lo que es crowdfunding, en particular en lo que corresponde a los países de la Alianza del Pacífico. Es una iniciativa que teníamos muy presente y dimos este primer paso y es un gran paso que tenemos allí para mostrar. Y no quiero cerrar o pasar al segundo tema sin reiterarles esta invitación. Queremos que efectivamente estas iniciativas se materialicen. Necesitamos que todo ese trabajo conjunto que hicimos y esta colaboración y esta actividad que tuvimos con ustedes la materialicen mostrando ese interés, acercándose a aplicar a esta licencia financiera y que en efecto todo lo que soñamos, entre comillas, cuando estábamos construyendo este decreto, lo veamos siendo una realidad aplicando a esta licencia que finalmente dejamos plasmada en el decreto 1357. Creo que es muy importante que esta construcción conjunta se cierre con ese ciclo de aplicarlo. Estamos esperando que se acerquen a la superintendencia con todos los espacios y aquí el superintendente Castaño ahora pues, les podrá contar, pero hay muchos espacios, muchas puertas abiertas para que lo hagan y pues hay que aprovechar estas potencialidades que estamos creando, en particular con el decreto 1357. El otro tema que les queríamos resaltar de los avances recientes es el decreto 2443. Cerramos el año pasado con este gran avance que significó para nosotros poderles contar que ya puede haber unas relaciones mucho más estrechas entre el sector fintech y el sector financiero tradicional. Una de las críticas que recibíamos siempre y con total razón era que estas relaciones de simbiosis que afortunadamente ya estamos viendo desde hace bastante tiempo entre el sector fintech y el sector financiero tradicional existen en Colombia, a diferencia de lo que posiblemente se está viendo en otros países. Creo que en Colombia hace rato pasamos la página de entender un antagonismo y al contrario lo vimos como una relación simbiótica, pero teníamos una crítica que nos hacían constantemente y es que esas relaciones no estaban cubriendo toda la gama de posibilidades, simplemente se lograban a través de acuerdos por algunas restricciones regulatorias que impedían que, por ejemplo, se participara en el capital de estas entidades con participaciones minoritarias. Entendimos este llamado, aquí lo dejamos recogido en el decreto 2443 y habilitamos la posibilidad de que los establecimientos de crédito, las sociedades de servicios financieros, las sociedades de capitalización puedan invertir en estas empresas que se dediquen a desarrollar actividades de innovación y de tecnología. Creo que es una gran noticia para fortalecer estas relaciones simbióticas, de nuevo, como le estaba diciendo, entre las entidades financieras tradicionales y el sector fintech y que no se quede solamente al alcance de los desarrollos de innovación internas o de acuerdos que se puedan tener que siguen completando obviamente esa gama de posibilidades. Estos son los dos avances muy importantes que queríamos mencionarles y creo que tal vez pasemos un poco probablemente a la razón principal por la que estamos aquí el día de hoy
y es contarles qué viene hacia adelante, en qué estamos trabajando y cuáles son los temas, y muchos de estos ustedes los conocen, pero qué bueno aprovechar la oportunidad para continuar ahondando en cada una de estas conversaciones, simplemente arrancar con esta discusión, y es para nosotros la inclusión financiera digital, y este digital lo tenemos aquí en negrilla y en mayúscula por una razón muy importante, y es que es un eje fundamental de las discusiones que estamos teniendo en este momento. Las dejamos incorporadas a los que han tenido la oportunidad de revisar el Plan Nacional de Desarrollo y en particular las bases del Plan Nacional de Desarrollo. Tenemos 4 aristas fundamentales que hemos incluido allí, que se vuelven el eje fundamental del trabajo que hemos venido haciendo desde la política de inclusión financiera, de nuevo con este enfoque digital. El primero de ellos, y es que estamos reconociendo que uno de los retos que tenemos hacia adelante es cómo favorecemos o cómo fortalecemos el uso de los productos financieros. Hemos tenido grandes avances en el acceso, ya hay una cantidad importante de personas y de adultos en Colombia que tienen productos financieros, pero lastimosamente no lo están utilizando con toda su potencialidad. De hecho, muchos de ellos no están activos, o incluso aquellos que tienen algún grado de actividad se limitan únicamente a hacer retiros en efectivo y continúan toda la transaccionalidad en efectivo, lo cual obviamente no permite que se le saque todo el jugo, todo el provecho a la potencialidad que tenemos con los servicios financieros. Esta es la primera arista que tenemos. La segunda de ellas es la inclusión financiera rural. Hay que reconocer que tenemos todavía un gap que llenar y que completar frente a los avances que hemos tenido en inclusión financiera del sector rural versus el sector urbano. Es importante completar y seguir sumando esfuerzos para que este gap lo cerremos cada vez más. En tercero, y es que estamos reconociendo, y esto aquí lo recogemos nosotros, pero lo van a ver transversal en muchas de las iniciativas que están en el Plan Nacional de Desarrollo, y es que la regulación sea propicia para fomentar la innovación, y en particular en el caso que nos atañe a nosotros, la innovación financiera. Creo que reconocer que, como incluso lo mencionaba el superintendente Barreto hace unos momentos, reconocer que el marco regulatorio no se puede volver una barrera, sino que al contrario debe ser una guía para que precisamente las cosas se desarrollen de forma adecuada. Es un eje, es un reto que tenemos, y allí lo estamos plasmando como uno de los objetivos fundamentales que estamos persiguiendo, y lo dejamos plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo con este objetivo fundamental. Y el cuarto es un tema que siempre hemos mantenido, que es un esfuerzo constante de aliento de largo plazo que tenemos que mantener, y es la educación financiera, y muy importante con enfoque digital. Mal haríamos nosotros en mantener un enfoque digital en la regulación, en traer dentro del engranaje a la industria fintech, y que la educación financiera que estemos promulgando y que estemos promoviendo no tenga ese enfoque digital. No, tenemos que ser coherentes con la educación financiera que estamos dando para que tenga ese enfoque digital, y mantener reconociendo la importancia del esfuerzo que requiere tener esta educación financiera como un programa constante, y de nuevo, como les estaba diciendo yo, de largo aliento, que va a tener unos frutos muy importantes a futuro, pero que por esa misma razón es muy importante mantenerlo. Aquí simplemente mencionar 3 metas que estamos aquí recogiendo, simplemente continuar en el fortalecimiento del acceso respecto de los adultos. Es un tema que nos llena mucho de orgullo, que ya estemos hablando de niveles que superan el 80% de los adultos en Colombia con un producto financiero, obviamente de nuevo reiterando el reto que tenemos en el uso. Lo tenemos allí recogido en el porcentaje que está en el segundo renglón, y recoger de nuevo el tema numérico del reto que nos estamos poniendo en el mejoramiento de la inclusión financiera en el sector rural. Entremos un poco en cada uno de los 4 aristas que les estaba mencionando. De nuevo, sí que, para favorecer este uso de los productos financieros necesitamos abordar una discusión que viene desde lo estructural. Necesitamos desarrollar un ecosistema digital que me permita precisamente comenzar a ser exigible, exigible entre comillas, que las transacciones de verdad se estén desarrollando en un mundo digital. Yo no puedo pretender que los consumidores financieros migren a hacer su transaccionalidad en un mundo digital cuando no hemos sido capaces de desarrollar precisamente este ecosistema que les permita efectivamente desarrollar esta transaccionalidad desde un mundo digital. Y por eso es que es muy importante abordar las discusiones en la separación que la estamos teniendo acá. Necesitamos abordar la conversación de cómo miramos las infraestructuras con este enfoque digital, y aquí tenemos cuatro proyectos que están, voy a pasar un poco más adelante sobre ellos. El tema de sistemas de pago de bajo valor que estamos revisando en este momento, las cuentas simplificadas, todo el tema de cobertura y en general de conectividad, que ahora en unos momentos más adelante el consejero Víctor Muñoz probablemente nos va a comentar algo sobre ese tema, pero son temas muy relevantes para que efectivamente logremos desarrollar este ecosistema digital que nos permita precisamente
acercarnos cada vez más a ese propósito de lograr un ecosistema digital que sea un catalizador precisamente de esta digitalización de nuestra economía, llamémoslo así. Y aquí obviamente nos podemos seguir apalancando en unos casos de uso que, si bien hoy son ejemplificantes de cómo no estamos siendo exitosos en algunos casos, por ejemplo el tema de la dispersión de subsidios es un tema que nos sirvió mucho para mejorar el acceso de los colombianos a los productos financieros, pero es un ejemplo más de cómo no estamos siendo exitosos en seguir con la milla digital, con la última milla digital, porque simplemente se materializó en que retiraron los recursos en efectivo y siguieron, como les estaba diciendo ya hace un momento, con su transaccionalidad en ese medio del efectivo. Entonces, en todo caso hay que reconocer que esos siguen siendo elementos que están allí y que a futuro, cuando logremos desarrollar este ecosistema digital, vamos a poder apalancarnos en esos casos de uso para que efectivamente logremos mejorar y completar la cadena completa de la digitalización de nuestra economía. De nuevo, particularmente en el uso, queríamos el día de hoy resaltarle 4 iniciativas que tenemos dentro de la agenda de trabajo de la Unidad de Regulación Financiera para este año, 2 decretos, dos estudios. El primero de ellos, el decreto de sistemas de pago de bajo valor. Con varios de ustedes hemos tenido la oportunidad ya de conversar sobre este propósito. Básicamente, reiterar el propósito que tenemos con esto es modernizar esta regulación para que promovamos un sistema de pagos que sea competitivo, que permita la llegada de nuevos jugadores mediante unas reglas claras de juego. Tener una cancha de juego totalmente bien trazada y clara y eficiente es lo que nos va a permitir que todos los jugadores que estén interesados en comenzar a jugar un rol importante en este campo de los sistemas de pago de bajo valor lo puedan hacer, conociendo cuáles son esas reglas y obviamente manteniendo unas características que nos parecen deseables, como la interoperabilidad, unos altos estándares de transparencia en términos de acceso, en términos de tarifas, etcétera, etcétera. Y obviamente al final esto redunda en que la innovación va a ser un elemento fundamental que vamos a ver plasmado en los actores que están llegando a jugar en este campo de juego. Como les habíamos dicho, este es un proyecto en el que ya nos hemos embarcado ya hace bastantes meses. Continuamos en este propósito, agradecemos todo el interés que están teniendo en el desarrollo de este proyecto. Obviamente van a ver todos los espacios que se requieran para socialización. Ustedes saben, y se los he comentado a varios de ustedes, que es un proceso que nos ha venido tomando un proceso de construcción muy importante, pero lo vamos a continuar fortaleciendo y vamos a tomarnos el tiempo que tengamos que tomarnos para que esto se realice de la forma adecuada y efectivamente logremos este propósito que les estamos plasmando acá. Es un proyecto de la total importancia, de los más relevantes que tenemos en este momento en la unidad. Y asimismo pues esperamos y sabemos que el compromiso de ustedes y la participación, hay una gran disponibilidad de ustedes y una disposición para participar, y así estaremos abiertos para recibir esta participación. El segundo decreto que les queríamos comentar es un tema de las cuentas simplificadas. Tal vez por unas situaciones, un contexto histórico, hemos visto que el desarrollo se ha venido dando en algunos productos que, si bien se asimilan como si fueran productos similares, han tenido unos desarrollos divergentes en algunas consideraciones específicas, empezando por el nombre, empezando por límites transaccionales. Es el caso de los depósitos electrónicos, cuentas de ahorro electrónico, cuentas de ahorro de trámite simplificado, etcétera, etcétera. Son una cantidad de términos y de disposiciones que le aplican a cada uno de ellos en forma separada, que lo único que hace es generar un marco regulatorio confuso, si quisiéramos ponerle un adjetivo, y el propósito fundamental es aclarar ese campo de juego, de nuevo, de tener una concepción de un marco regulatorio mucho más eficiente, mucho más claro y mucho más transparente, arreglando todas estas disposiciones, y que, dicho sea de paso, aprovechar la oportunidad para revisar la proporcionalidad o la validez que tienen hoy en día en el contexto actual algunas de estas restricciones o de estas disposiciones que le estamos implementando a cada uno de estos productos. Aquí incluso también venimos a revisar un tema que el tema de los productos siempre va de la mano, además de los canales, y otro tema que ha sido fundamental es el de los corresponsales. También hay sujeto a una revisión a corresponsales, que siendo uno de los canales muy importantes que nos permitió llegar a unos niveles de acceso de inclusión financiera importantísimos, y será sujeto también de revisión allí. En el lado derecho queríamos resaltarle 2 iniciativas que decidimos, por un tema estratégico, abordarlos como unos estudios antes de migrar o de llegar a abordarlos como un decreto. Esto no es la primera vez, es una estructura o un procedimiento que nos ha surtido, ha probado ser bastante eficiente en el pasado. De hecho, recuerden que el de sistemas de pago de bajo valor lo empezamos así. De hecho, en este momento estamos en la etapa de abordarlo a través de un estudio, y lo vamos a hacer con 2 temas que inclusive ya fueron mencionados. El primero de ellos, el tema de Open Banking y autenticación digital. Es un tema muy relevante, creo que es un tema que no podemos no nos podemos dejar del tren en estas discusiones. Creo que es un momento adecuado para abordar
abordarlo, y abordarlo en un estudio nos va a permitir recoger todo lo que estamos manifestando allí, tendencias regulatorias internacionales que fueron muy reiteradas en la presentación del superintendente Barreto, cómo abordamos las conversaciones de autenticación digital, de apertura de la información financiera entre entidades financieras. Todo este tema de la propiedad de la información es muy relevante, y abordarlo en un estudio nos va a permitir precisamente ordenar y estructurar una conversación en conjunto con la industria y entre todas las autoridades que tienen interacción en este tema. Creo que va a ser muy importante abordarlo en este sentido. Y el segundo estudio que queríamos resaltar era el de captación. Para los que conocen este tema específico, el marco regulatorio, el marco legal de captación es un marco legal que se remonta a la década del 80, y creo que el contexto en el que estamos moviéndonos el día de hoy es bastante diferente al que teníamos en ese momento. Entonces, entrar a revisar este tipo de marcos es muy importante. Ver además una cantidad de desarrollos que se están moviendo probablemente en algunas zonas que uno pudiese llamar como zonas grises, para ver entre mayor claridad tengamos en las reglas de juego. Creo que redunda en beneficio para todos ustedes. A nosotros como autoridades obviamente nos conviene tener unas reglas de juego claras, y a ustedes obviamente también les conviene tener unas reglas de juego claras que les permita saber dónde se están moviendo y cuáles son esas reglas en las que se están moviendo, y por eso la pertinencia que estamos reiterando de abordar esta conversación en un estudio que nos recoja estas discusiones y estos contextos actuales de los temas de captación de recursos del público. El segundo tema que les había mencionado, el tema de inclusión financiera rural, bueno, aquí ya inclusive les mencioné el tema de los corresponsables. De nuevo va a ser una apuesta fundamental que queremos para que se siga fortaleciendo y llenando ese reto que tenemos de mejorar la densidad de presencia de las entidades en el sector rural. Creo que mirar y revisar esta proporcionalidad de estos actores como son los corresponsales, para que puedan llegar cada vez a unas zonas más alejadas y puedan precisamente fortalecer esta cobertura que tienen en estas zonas de toda nuestra geografía, pues va a ser muy importante y muy relevante. Y un tema que también de nuevo va engranado en todas las discusiones que tenemos de política pública del Estado, y es la dispersión de subsidios. Cómo la abordamos con este pensamiento de largo plazo, para que efectivamente estemos revisando cómo otro tipo de experiencias, qué tendencias internacionales hemos visto de dispersión de ayudas del gobierno, para que optimicemos el modelo actual y lo podamos pensar además en una iniciativa que sea de largo plazo, que esto al final termine sumando en este propósito de la inclusión financiera y de generar y de cerrar este ecosistema digital a través de los productos financieros. Creo que va a ser muy importante, y por eso lo tenemos plasmado allí en un estudio que estamos avanzando. Ya estamos iniciando en la etapa inicial de este estudio, que lo estamos trabajando en conjunto con el DPS y pues obviamente nosotros, la Unidad de Regulación Financiera. El tercer tema, la tercera arista que les mencioné, la regulación propicia para la innovación financiera. Simplemente resaltar que, y a los que han tenido la oportunidad de ver el Plan Nacional de Desarrollo, tenemos un par de iniciativas de muchas que están recogidas en el Plan Nacional de Desarrollo. El primero de ellos es, yo incluso cambiaría aquí se nos fue una palabra, no es la creación, es incluso el fortalecimiento del sandbox que existe actualmente, para que efectivamente pueda ampliar su ámbito de aplicación, para permitir la participación de entidades que hoy en día no tienen licencia financiera, que es muy importante que puedan de nuevo desarrollar estas pruebas y este testeo de sus productos, para que efectivamente logramos favorecer esta innovación y completemos esa cadena y este proceso, que es muy importante. Ahí va a ser muy relevante el reto que tengamos de cómo se establecen las reglas de juego de entrada, de salida, de testeo, etcétera, etcétera, del sandbox regulatorio, pero va a continuar fortaleciendo la experiencia que hasta el momento se ha probado ser muy exitosa en el sandbox de supervisión que tiene hasta en este momento la Superintendencia Financiera, y lo logramos fortalecer precisamente con esta ampliación del ámbito de aplicación a través de lo que estamos conteniendo allí en el Plan Nacional de Desarrollo. Y un tema fundamental que también estamos recogiendo en el artículo, que quedaría ya incluido en el plan que se está discutiendo en este momento, y es la facultad para adoptar licencias financieras modulares. Y permítanme explicar esto un momento, y es comenzar a ver un poco, cambiar el paradigma de la forma como estamos analizando la prestación de los servicios financieros. Y es que hoy en día nos estamos moviendo en unos silos rígidos específicos que hablan de unas licencias financieras que simplemente comienzan a tener una descripción de que con esta licencia qué tipo de actividades puedo hacer, y es reenfocar, darle la vuelta, y es comenzar a ver más bien qué tipo de actividades financieras, obviamente reguladas y que se muevan con este marco regulatorio, me interesa realizar, y por ende qué tipo de restricciones, de deberes, de obligaciones, de regulación prudencial, etcétera, etcétera, me aplica al momento de entrar a desarrollar cada una de estas actividades. Creo que va a ser muy importante, porque permite en efecto
traer este adjetivo de flexibilidad tan importante en este momento a la hora de fomentar la innovación en la prestación de productos y servicios financieros. Son dos iniciativas que, como les comentaba, están incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Esperamos que lleguen a buen término en la ley del plan cuando quede finalmente aprobado, y creo que con esto fortalecemos aún más todos los propósitos de contener una regulación que sea efectivamente propicia y que fomente la innovación financiera en nuestro contexto y pues, obviamente en nuestro país. El último tema que les mencionaba es el de educación financiera con enfoque digital. Ahí hemos venido trabajando desde la institucionalidad que tenemos creada ya hace bastantes años, la Comisión Intersectorial de Educación Económica y Financiera, donde todas las autoridades hemos tenido la oportunidad de sumar en este esfuerzo coordinado de aprovechar estos propósitos y estos programas de educación financiera, de nuevo ahora pues recientemente, no muy recientemente, incluyendo este foco digital para que efectivamente sea contenido allí y podamos asegurarnos que los contenidos de los programas que se están dando en educación financiera efectivamente cumplen con unos altos estándares de esos contenidos que se están divulgando, que están cumpliendo ese propósito de efectivamente elevar los conocimientos de educación financiera que tiene nuestra población, y que, como les mencionaba yo al comienzo de la presentación, estamos asegurándonos que lo estamos dando en forma coherente con los cambios y el contexto en el que nos estamos moviendo de una economía que pretendemos y queremos que sea cada vez mucho más digital y que por ende debe ser coherente con los productos, la educación financiera que estamos dando y obviamente los canales a través de los cuales lo estamos dando. Esto es una discusión que va tanto en los contenidos que estamos divulgando en los programas de educación financiera como en los canales de educación financiera que estamos incluyendo. Para hacer además uso óptimo del tiempo, simplemente cierro con 3 comentarios finales que nos parece muy importante resaltarles a ustedes el día de hoy. Como lo pueden ver a lo largo de lo que les comenté hace unos minutos, el Gobierno Nacional ha priorizado la innovación financiera, lo vemos plasmado y es un tema muy evidente en el Plan Nacional de Desarrollo. Para nosotros es muy importante fomentar esta innovación financiera como herramienta, en nuestro caso particular, de profundización financiera y de crecimiento económico por obvias razones. Y lo hemos visto así, el sector fintech es un aliado clave en la senda de transformación digital. Necesitamos que ustedes participen activamente en esta construcción activa de este nuevo país que nos estamos imaginando, de este país que busca cada vez más llegar a ese mundo, a ese propósito de digitalización de nuestra economía, y es muy importante todas esas sumas que ustedes nos traen en esta conversación y que sigan en esta participación activa. Esto simplemente resaltar, ya recuerdo hace un par de años cuando comenzábamos a tener estas conversaciones de Colombia FinTech, vemos con mucho agrado esta consolidación que tiene el gremio. Esto, créanme que nos facilita muchísimo la vida a las autoridades, tener un gremio fuerte, un gremio consolidado, un gremio que de verdad logre convocar a todas estas posiciones y que además resalta un tema, y es que logra un propósito muy importante, y es un tema de autorregulación y un tema de poder contar con este sello y tener uno como autoridad la tranquilidad de que las conversaciones las está teniendo a un nivel elevado de consideraciones técnicas. Es muy importante para nosotros, es algo que vemos con mucho agrado, nos interesa muchísimo que se siga fortaleciendo esto porque nos ha servido muchísimo. Creo que las conversaciones que hemos tenido con el gremio fluyen precisamente por ese alto nivel técnico y nos sirve, nos interesa, y es creo que del interés de ambas partes que esto se siga fortaleciendo y continúe estando así, y por ende pues obviamente continuar fortaleciendo estos espacios de coordinación público-privadas para que, y ustedes lo saben, y si no se lo reitero, siempre van a encontrar una puerta abierta en la unidad de regulación financiera para conversar todos los temas que sean del ámbito de aplicación de los que tenemos en la agenda normativa e incluso de aquellos que ustedes consideran que son relevantes para que los abordemos. Ustedes saben que contamos con espacios formales de construcción de la agenda normativa. Esto no quita para que en todo caso en cualquier momento tengamos estas conversaciones y que veamos cuáles son los temas relevantes que ustedes consideran que los podamos discutir y que los traigamos sobre la mesa para que efectivamente logremos cada vez más este propósito de contar con un país cada vez más digital en su economía, que logre catalizar y logre aprovechar cada vez más estos propósitos de la digitalización de nuestros productos y servicios financieros. Muchísimas gracias, muy amable.